Imagina una Roma joven, una pequeña ciudad-estado rodeada de enemigos y amenazada por pueblos más grandes y mejor organizados. Así comenzó todo. La historia de la Legión Romana, la fuerza que un día dominaría el mundo, tiene sus raíces en estos primeros días de lucha y supervivencia. En la Roma arcaica, antes de convertirse en la gran república que conocemos, las primeras unidades militares eran nada más que un grupo de ciudadanos armados. No existía un ejército profesional. Cada hombre capaz de portar armas tenía el deber de defender su hogar, su familia y su ciudad. Durante la monarquía romana, los primeros reyes entendieron la importancia de estructurar estas unidades dispersas. Uno de los más influyentes, Servio Tulio, marcó un antes y un después en la historia militar de Roma. Bajo su mando, se introdujo la Reforma Serviana, que dividió a la población romana en clases según su riqueza y capacidad para costear armamento. Los ciudadanos más ricos formaban la columna vertebral del ejército, mientras que aquellos con menos recursos ocupaban posiciones secundarias. Esta organización no solo preparó a Roma para enfrentar amenazas externas, sino que sentó las bases para lo que, siglos después, se convertiría en la legión profesional que todos conocemos. Pero estos primeros ejércitos eran todavía rudimentarios. Las batallas eran caóticas y la lealtad se ponía a prueba constantemente. Roma no se sentía segura, y sus enemigos estaban siempre a las puertas. Con la llegada de la República, los cónsules y generales se dieron cuenta de que para expandirse y sobrevivir, Roma necesitaba algo más. No solo un ejército más grande, sino un ejército más organizado, eficiente y, sobre todo, leal. Fue en este periodo cuando se empezó a ver la transformación real de estas unidades militares. Los primeros pasos se dieron al crear un sistema jerárquico, con líderes elegidos entre los mejores guerreros y tácticas que buscaban no solo la fuerza bruta, sino la estrategia. Este fue el nacimiento de la Legión Republicana Temprana, un ejército que comenzaba a alejarse del caos de la milicia ciudadana para convertirse en una fuerza disciplinada y organizada. Así, Roma empezaba a asentar las bases de su futura expansión. La clave estaba en la evolución constante, en aprender de cada batalla y de cada derrota para ser más fuertes. La verdadera transformación, sin embargo, aún estaba por llegar. Con las reformas que vendrían en la República y la profesionalización que alcanzaría su auge bajo los generales más ambiciosos, la Legión se convertiría en una máquina de guerra imparable, lista para conquistar el mundo. Pero antes de llegar allí, Roma debía enfrentar sus propias luchas internas y asegurarse de que esta nueva estructura militar no solo defendiera sus fronteras, sino que también le permitiera expandirse y conquistar nuevas tierras. La evolución de la Legión continuaría, y su próximo gran salto vendría con las reformas revolucionarias que cambiarían para siempre la forma en que Roma hacía la guerra. A medida que Roma crecía, también lo hacían sus ambiciones. La República Romana ya no era una simple ciudad-estado, se estaba convirtiendo en una potencia regional, ansiosa por expandir sus territorios más allá de la península itálica. Pero con el crecimiento vino la complejidad. Las legiones republicanas, aunque más organizadas que sus predecesoras de la monarquía, seguían siendo insuficientes para las grandes campañas que Roma planeaba llevar a cabo. Las guerras contra Cartago, las constantes rebeliones y las incursiones de pueblos bárbaros desafiaban la estructura y efectividad del ejército romano. Roma necesitaba algo más, algo que transformara sus legiones en una fuerza verdaderamente profesional. Fue entonces cuando apareció un hombre que cambiaría todo: Cayo Mario. En el año 107 a.C., Mario, un general ambicioso y visionario, introdujo una serie de reformas que revolucionarían las legiones para siempre. Hasta entonces, ser legionario estaba reservado para aquellos que podían costear su propio equipamiento, limitando la cantidad de soldados disponibles y la diversidad de hombres que podían alistarse. Mario, consciente de que Roma necesitaba más soldados para sus campañas de expansión, rompió con esta tradición. Por primera vez, cualquier ciudadano, sin importar su riqueza, podía unirse al ejército. Y no solo eso, el Estado se encargaba de proveerles el equipo necesario. Esto abrió las puertas a miles de hombres que antes no tenían acceso a la vida militar, y la Legión se convirtió en una opción viable y atractiva para las clases más bajas, quienes veían en el servicio militar una oportunidad para ganar tierras, botines y un futuro mejor. Pero las reformas de Mario no se limitaron a quien podía ser legionario. Para que un ejército profesional sobreviviera y tuviera éxito, debía contar con disciplina y uniformidad. Así, estandarizó el entrenamiento y el equipamiento, asegurándose de que todos los legionarios usaran las mismas armas, armaduras y tácticas. Cada legión se convirtió en una unidad cohesionada, capaz de moverse y actuar como un solo ente en el campo de batalla. Las nuevas legiones de Mario eran mucho más que simples soldados, eran una maquinaria perfectamente sincronizada, preparada para enfrentar cualquier desafío y adaptarse a las necesidades de las campañas de expansión. Esta profesionalización de las legiones no solo benefició a Roma en términos de eficiencia militar, sino que también fortaleció la lealtad de los soldados hacia
hacia sus generales. Antes, los ciudadanos luchaban por la ciudad y por sus cónsules, pero con las reformas de Mario, los soldados desarrollaron una conexión más estrecha con sus comandantes, quienes les prometían recompensas y beneficios. Esta relación personal entre el general y sus tropas se convertiría en un arma de doble filo, dando lugar a algunas de las figuras más influyentes de la historia de Roma, como Julio César, y permitiendo que los generales usaran la lealtad de sus soldados para fines políticos. Las reformas de Mario marcaron el inicio de una era en la que las legiones no solo defendían Roma, sino que también se convertían en una fuerza de expansión, conquistando territorios desde Hispania hasta Oriente. Fue un momento decisivo que cimentó la grandeza de Roma y preparó a sus ejércitos para las guerras venideras. Pero estas reformas también sembraron las semillas para futuros conflictos internos, donde la lealtad de las legiones y el poder de sus generales pondrían a prueba la estabilidad de la República. Con las legiones ahora transformadas en una fuerza profesional, Roma estaba lista para llevar sus ambiciones a un nivel aún mayor, consolidando su poder y controlando territorios más allá de sus sueños más audaces. El siguiente paso sería el imperio, y las legiones, perfeccionadas por las reformas de Mario, serían las protagonistas de esa expansión imparable. Con las reformas de Mario, las legiones se convirtieron en el pilar de la expansión y poder de Roma. Sin embargo, la República se encontraba en constante agitación, con generales compitiendo por el poder y las lealtades de las tropas en juego. Roma necesitaba estabilidad, y el hombre que vino a traerla fue Augusto. Tras años de guerra civil, Augusto emergió como el primer emperador de Roma, y uno de sus mayores logros fue asegurar que las legiones, la fuerza que había sostenido su ascenso, se convirtieran en la columna vertebral de un imperio que perduraría siglos. Augusto entendió que, para mantener el control y garantizar la estabilidad del imperio, era necesario profesionalizar las legiones de forma definitiva. Bajo su liderazgo, el ejército romano dejó de ser una fuerza temporal, convocada solo en tiempos de guerra, para convertirse en un ejército permanente. Las legiones ya no se componían de ciudadanos que servían solo por un corto periodo, ahora eran soldados profesionales, contratados por un periodo de 20 a 25 años, con un salario regular y promesas de recompensas al final de su servicio. Este cambio creó un ejército que no solo estaba mejor entrenado, sino que era leal al emperador, y no a cónsules o generales individuales que pudieran desestabilizar la paz interna. Pero Augusto no solo se quedó en la profesionalización, también reorganizó la estructura de las legiones. Estableció un número fijo de legiones, alrededor de 28, que fueron distribuidas estratégicamente en las fronteras del imperio, desde Britania hasta las provincias orientales. Cada legión se convirtió en una fuerza autónoma, capaz de actuar de manera independiente y, al mismo tiempo, coordinada con otras unidades para proteger las vastas fronteras del imperio. Además, las legiones recibieron nuevas responsabilidades, como la construcción de carreteras y fortificaciones, haciendo que éstas no solo fueran fuerzas de combate, sino también una herramienta esencial para la expansión y consolidación del control imperial. La influencia de Augusto fue más allá de la organización. Su enfoque en la disciplina y la eficiencia se extendió a las tácticas y entrenamientos de las legiones. Se introdujeron nuevas formaciones y estrategias, como la mejora de la testudo o formación de tortuga, que hacía a las legiones prácticamente invulnerables a los ataques de proyectiles. Además, las legiones romanas se volvieron expertas en asedios, aprendiendo a construir campamentos fortificados en cualquier terreno y utilizando armas de asedio como las balistas y catapultas para someter a las ciudades enemigas. Las legiones de Augusto eran máquinas de conquista, pero también instrumentos de control, manteniendo la paz romana en todas las provincias. La creación de las cohortes pretorianas fue otro movimiento estratégico de Augusto. Estas unidades, más pequeñas pero élite, se encargaban de proteger al emperador y a Roma misma. Con ellas, Augusto se aseguró de tener una fuerza leal, no solo en las fronteras, sino en el corazón del poder. Este nuevo sistema fortaleció su autoridad y fue clave para mantener su gobierno sin las turbulencias que habían marcado el final de la República. Así, las reformas de Augusto consolidaron las legiones como el poder detrás del trono y la fuerza que sostenía el imperio. Bajo su mandato, las legiones no solo defendieron las fronteras y expandieron el territorio, sino que también se convirtieron en la base de un sistema que garantizaba estabilidad y control en todas las regiones del imperio. Esta profesionalización y consolidación serían fundamentales para la longevidad del imperio, pero también plantarían las semillas de desafíos futuros, cuando la dependencia de las legiones y su lealtad incondicional al emperador se pondrían a prueba. La evolución de las legiones continuaba, y su papel sería crucial en los siglos venideros. Con las reformas de Augusto, las legiones se convirtieron en la espina dorsal del Imperio Romano, preparadas para expandir y mantener la hegemonía romana. Pero, ¿cómo utilizaban estas legiones sus nuevas tácticas y estrategias en batalla, que las hacía invencibles en el campo de combate? A continuación, exploraremos las tácticas y estrategias que forjaron el mito de la Legión Invencible. Las legiones romanas no solo eran reconocidas por su tamaño y poder,
Su verdadero secreto radicaba en las tácticas y estrategias meticulosamente diseñadas que las convirtieron en una fuerza imparable en el campo de batalla. Desde el momento en que se profesionalizaron bajo Mario y se consolidaron bajo Augusto, las legiones desarrollaron un arsenal de técnicas de combate que se adaptaban a cualquier tipo de enfrentamiento, lo que les permitió superar a enemigos que, en número o en armamento, parecían estar en ventaja. Una de las formaciones más emblemáticas de las legiones era la manipular, que consistía en dividir a las tropas en unidades más pequeñas, llamadas manipuli, permitiendo mayor flexibilidad y movilidad en el combate. Esta estructura permitía a los comandantes maniobrar rápidamente, adaptándose a las circunstancias cambiantes del campo de batalla. Pero, a medida que las legiones evolucionaron, también lo hicieron sus tácticas. Con el tiempo, la formación más común fue la cohorte, compuesta por unos 480 soldados, que proporcionaba una mezcla de movilidad y fuerza de combate. Esta organización no solo facilitaba una mayor coordinación, sino que también les permitía formar una barrera casi impenetrable contra los ataques enemigos. La testudo, o formación de tortuga, es quizás la más famosa de todas las formaciones romanas. En esta táctica, los legionarios se alineaban hombro con hombro, formando un escudo casi impenetrable, con escudos levantados sobre sus cabezas para protegerse de proyectiles. Este método se utilizaba a menudo durante los asedios, permitiendo que las legiones avanzaran hacia las murallas de las ciudades enemigas bajo un manto de protección. En la batalla de Alesia, por ejemplo, Julio César utilizó esta táctica magistralmente para someter a los galos. Atrapados en una posición desventajosa, los romanos construyeron un doble cerco que les permitió resistir a los refuerzos galos mientras mantenían la presión sobre la ciudad, demostrando así la efectividad de su organización y planificación. Otra estrategia notable fue el uso de la cavallería y las unidades auxiliares. Las legiones romanas sabían que no podían depender únicamente de la infantería. La incorporación de caballería, tanto romana como aliada, les proporcionaba la movilidad necesaria para realizar flanqueos y emboscadas devastadoras. En la batalla de Carrae, sin embargo, aprendieron la dura lección de que, sin la correcta integración de sus fuerzas, el enemigo podría desbaratar incluso a las mejores tropas. A pesar de ser un ejército superior, la falta de comprensión táctica llevó a la derrota ante los arqueros montados partos. El uso de ingenieros militares también fue clave en las campañas romanas. La capacidad de construir fortificaciones, puentes y caminos permitió a las legiones avanzar con rapidez y eficacia, asegurando que sus líneas de suministro permanecieran intactas. En la campaña de Britania, por ejemplo, los romanos construyeron un impresionante sistema de carreteras que facilitó la movilización de tropas y recursos, permitiendo a los generales mantener el control de vastas áreas de territorio. Además de estas tácticas, el liderazgo y la formación de los legionarios fueron cruciales para su éxito. Desde jóvenes, los soldados eran entrenados en el uso de la espada, la lanza y el escudo, perfeccionando su destreza hasta convertirla en una segunda naturaleza. Las maniobras en el campo de batalla eran practicadas repetidamente, lo que les permitió actuar con una precisión casi automática. Este entrenamiento, combinado con la disciplina inquebrantable que caracterizaba a las legiones, creaba un ejército temido y respetado en todas partes. A medida que las legiones romanas continuaban avanzando y conquistando nuevos territorios, cada victoria reforzaba su reputación. Desde las colinas de Hispania hasta las llanuras de Galia, sus tácticas y estrategias se perfeccionaban y adaptaban a cada nuevo desafío. Sin embargo, este éxito también tenía su precio. Las legiones se encontrarían en situaciones en las que su infalibilidad sería puesta a prueba, y los desafíos que enfrentarían en el futuro cambiarían el curso de la historia romana. La imparable fuerza de las legiones romanas se debía a su capacidad de adaptarse, de aprender de cada batalla, de cada derrota. Pero a medida que se consolidaban como la fuerza dominante del mundo antiguo, comenzaban a surgir tensiones internas que amenazaban con desgastar esta increíble máquina de guerra. ¿Qué sucedería cuando la lealtad de los legionarios y el poder de sus generales se pusieran a prueba? Detrás de la formidable imagen de la legión romana en el campo de batalla, hay una estructura organizativa y una vida cotidiana que a menudo se pasa por alto. La eficacia de las legiones no solo provenía de su destreza táctica, sino también de la rigurosa disciplina y el orden interno que mantenían entre sus filas. Comprender la vida del legionario es esencial para apreciar por qué esta fuerza se convirtió en la más poderosa del mundo antiguo. Cada legión estaba compuesta por aproximadamente 5.000 a 6.000 hombres, organizados en cohortes y manipuli, que permitían una flexibilidad impresionante en el combate. Dentro de cada legión había varias unidades especializadas, como la infantería pesada, los arqueros y la caballería auxiliar. Esta diversidad aseguraba que cada legión pudiera adaptarse a diferentes tipos de combate y terrenos.
Sin embargo, la unidad más básica de la legión era el centuria, liderada por un centurión, quien no solo era responsable de la disciplina, sino también del entrenamiento y el bienestar de sus hombres. El entrenamiento de los legionarios era intenso y riguroso. Desde el momento en que un recluta se unía a la legión, se enfrentaba a un régimen de entrenamiento que lo convertiría en un soldado de élite. Durante los primeros meses, los nuevos reclutas eran entrenados en el uso de las armas, tácticas de combate y formaciones. Se les enseñaba a maniobrar en diferentes formaciones, como la testudo y el ordo, y se les sometía a ejercicios de marcha, a menudo recorriendo largas distancias con pesadas armaduras y equipo. Este entrenamiento no solo forjaba cuerpos fuertes y resistentes, sino también la camaradería necesaria para actuar como una unidad cohesiva en el campo de batalla. La logística era fundamental para el éxito de cualquier campaña militar, y las legiones eran responsables de asegurar que los suministros y las provisiones llegaran a donde eran necesarios. Cada legionario debía estar preparado para vivir en condiciones difíciles, ya sea en un campamento militar o en el campo. Las raciones de comida eran esenciales y, aunque los estándares podían variar, los legionarios generalmente recibían cereales, legumbres y carne cuando estaban disponibles. Sin embargo, el trabajo en equipo y la disciplina aseguraban que, en situaciones de escasez, cada soldado colaborara para asegurar la supervivencia del grupo. La disciplina era la piedra angular de la vida del legionario. Cualquier falta de respeto o desobediencia a las órdenes podía resultar en severas penalizaciones, desde castigos físicos hasta la ejecución. Este sistema de disciplina no solo aseguraba el orden en las filas, sino que también fomentaba un fuerte sentido de lealtad y compromiso entre los soldados y sus líderes. La figura del centurión era crucial en este aspecto. Estos hombres eran elegidos por su experiencia y valentía, y eran responsables de mantener la moral alta y el enfoque en la misión. Muchos legionarios desarrollaban un fuerte vínculo con su centurión, quien se convertía en un mentor y figura paterna en tiempos de guerra. A medida que las legiones avanzaban y conquistaban nuevos territorios, los legionarios no solo eran soldados, sino también embajadores de la cultura romana. Se esperaba que los legiones fueran la cara de Roma en las provincias, construyendo carreteras, ciudades y estableciendo el orden romano. Esta mezcla de deber militar y responsabilidades cívicas los convirtió en figuras centrales en la expansión del imperio. Su vida era una mezcla de deber, camaradería y sacrificio, y a menudo enfrentaban situaciones extremas que pondrían a prueba su resistencia y lealtad. Sin embargo, a pesar de la organización y la disciplina, la vida del legionario no estaba exenta de desafíos. Las tensiones dentro de las legiones, el riesgo de rebeliones y las demandas de un imperio en expansión hacían que la vida fuera impredecible. A medida que el imperio se expandía, también lo hacían las expectativas sobre los legionarios y sus generales. La conexión entre los soldados y sus líderes se volvía crucial, y esta lealtad sería puesta a prueba en los años venideros. Así, la organización y la vida del legionario no solo cimentaron la eficacia militar de Roma, sino que también sentaron las bases para las luchas políticas y militares que vendrían. En esta compleja red de lealtades y deberes, los legionarios se convirtieron en una fuerza formidable, lista para enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino. Sin embargo, el futuro traería consigo tensiones internas que amenazarían el equilibrio de la legión. A medida que el imperio romano se expandía, también lo hacían las presiones internas y externas que comenzaron a desgastar la formidable máquina de guerra que habían sido las legiones. El esplendor de Roma, que una vez había sido inquebrantable, comenzó a mostrar grietas evidentes, y el declive de las legiones se volvió un reflejo de los problemas más amplios que enfrentaba el imperio. Los problemas económicos, la corrupción política y la presión de invasiones externas se unieron para desafiar el legado que había cimentado a Roma como la superpotencia del mundo antiguo. Durante los siglos 3 y 4 después de Cristo, el imperio enfrentó una crisis de recursos. Las guerras continuas habían drenado las arcas del Estado, y la necesidad de mantener un ejército permanente había hecho que las finanzas se volvieran insostenibles. La inflación y la devaluación de la moneda contribuyeron a un ambiente de inestabilidad económica, y el reclutamiento de nuevos legionarios se volvió cada vez más difícil. La falta de recursos no solo afectaba a las legiones en términos de equipamiento y suministros, sino que también provocaba un descontento creciente entre los soldados, quienes se encontraban en medio de una creciente carga de trabajo sin la compensación adecuada. Ante esta creciente crisis, Diocleciano, un emperador visionario, implementó una serie de reformas radicales a finales del siglo III. Su enfoque en la reestructuración del imperio fue un intento de frenar la decadencia que amenazaba con consumirlo. Una de sus principales reformas fue la creación de un nuevo sistema administrativo, conocido como la tetrarquía, que dividió el imperio en 4 regiones gobernadas por 2 Augustos y 2 Césares. Este enfoque descentralizado permitió una gestión más efectiva de las vastas y problemáticas fronteras del imperio. Sin embargo,
Diocleciano también se dio cuenta de que las legiones necesitaban ser reorganizadas para adaptarse a las nuevas amenazas. Su solución fue aumentar el número de tropas y crear nuevas unidades auxiliares que pudieran lidiar con la creciente presión de los pueblos germánicos y otros invasores. Estas reformas llevaron a un enfoque más flexible en la organización militar, aunque también significaron una dilución del legado de las antiguas legiones que habían sido entrenadas y organizadas de maneras muy específicas. La tradición de la legión como un símbolo de la gloria romana comenzaba a desvanecerse. El emperador Constantino, quien sucedió a Diocleciano, continuó con las reformas y llevó las cosas un paso más allá. Conocido por su enfoque en la unificación del imperio, Constantino también introdujo cambios significativos en la estructura militar. Una de sus contribuciones más notables fue la creación de las legiones comitatenses, que eran tropas móviles listas para ser desplegadas en cualquier parte del imperio. Estas fuerzas se adaptaron rápidamente a las condiciones cambiantes del campo de batalla, proporcionando una respuesta más rápida a las amenazas externas. Sin embargo, esto significó que las legiones tradicionales, como las conocíamos, empezaban a ser desplazadas. Constantino también trasladó la capital del imperio a Bizancio, que fue rebautizada como Constantinopla. Este cambio no solo fue estratégico, sino que también simbolizó una nueva era en la historia romana. La nueva capital estaba mejor situada para lidiar con las amenazas del este, pero también representó un cambio en la identidad del imperio. La división de las legiones y la creciente dependencia de tropas leales al emperador en lugar de a la tradición de las legiones comenzaba a sentar las bases para el cambio del imperio romano hacia la Edad Media. A medida que las reformas de Diocleciano y Constantino intentaban abordar los problemas, también surgieron tensiones que amenazaban la cohesión de las legiones. Las luchas internas entre oficiales y la competencia por el poder se intensificaron y los conflictos civiles comenzaron a surgir, lo que debilitó aún más la capacidad de las legiones para actuar como una fuerza unificada. La lealtad de los soldados se volvió incierta y los mismos hombres que una vez se habían batido en la vanguardia de la expansión romana comenzaron a cuestionar su propósito y su futuro. La historia de las legiones romanas es, en última instancia, una historia de adaptación y resistencia. Desde sus orígenes hasta su apogeo, habían sido símbolo de la grandeza romana, pero incluso las fuerzas más imponentes deben confrontar el cambio. La caída de las legiones, simbolizando la decadencia de un imperio, no solo marcó el final de una era, sino que también abrió la puerta a un nuevo mundo.